Bienvenidos a Voz en Silencio. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a En Silencio. Casi lo ignoró porque era solo una pista y parecía inofensivo. Tuvo que irse de la ciudad por trabajo, así que dejó a Susan, su esposa, con su itinerario habitual. Ella también lo mantenía completamente informado sobre su horario, como era su costumbre después de tanto tiempo juntos. Era algo natural. A las 11 de la mañana del jueves, las partes que habían estado negociando firmaron el contrato y él fue llevado a manejar un problema en uno de sus sitios en la costa este. De repente, todo encajó. Un tipo optimista y amable, que nunca dejaba de sonreír, era el negociador y solucionador de problemas de la empresa. Aunque viajes como este no eran comunes, ocurrían varias veces al año por negocios. La conclusión planificada de estas vacaciones de una semana fue el pasado sábado. Su salida de Los Ángeles estaba prevista alrededor de las 9:15 de la noche. A Susan le recomendaron no reunirse con él en el aeropuerto CCH, ya que se esperaba su llegada a Seattle después de la medianoche. En lugar de eso, planeó usar el servicio de transporte del aeropuerto para su regreso a casa y llegar a su residencia en Bell a la 1:30 de la mañana. Hurley logró cambiar sus boletos de avión en LAX y abordó el vuelo a la 1. Llamó a Susan usando el teléfono del avión para informarle de su regreso más tarde esa tarde, solo para descubrir que ella ya estaba en el trabajo. Después de recuperar su número de su maletín, intentó comunicarse con ella en su lugar de trabajo. ¿En qué puedo servirle?, le preguntó la recepcionista que lo había recibido antes de nada. Querían saber dónde estaba Jennifer, quien trabajaba como secretaria personal de Susan. Su escritorio era el destinatario frecuente de sus llamadas. ¿Le gustaría que la llamara?, preguntó la secretaria de la señora. Conroy no está disponible hoy y mañana, respondió la alegre recepcionista. Oh, bueno. ¿Puedo hablar con la señora Conroy? Luego dijo que extraña a Conroy, ella es. ¿A quién puedo decirle? Llamé y respondió una recepcionista un poco agitada que preguntó. Por favor, comuníqueme, este es su esposo. Él suplicó. La señora Conroy está bastante ocupada. No estoy seguro de cuándo estará disponible. ¿Estaría bien si le dejo un mensaje? Después de pensarlo un poco, dijo. No. Hablaré con ella en su casa esta noche. Solo dígale que llamé, y esto terminó. Le tomó media hora darse cuenta de lo raro que fue la llamada antes de la llamada telefónica de anoche. Susan le había asegurado que pasaría todo el día en la oficina. Sin embargo, podría haber estado absorta en un cliente o un asunto legal y no haber podido distraerse. Lo que realmente le molestaba era que Jennifer no estuviera allí. Susan le había exigido a Jennifer que trabajara las mismas horas que ella. Cuando Early investigó, descubrió que las únicas veces que Jennifer estuvo ausente durante el turno de Susan fueron cuando Susan estuvo enferma de gripe. Y en las raras ocasiones en que Jennifer faltó por motivos personales, el avión aterrizó en Seattle puntualmente alrededor de las 6:35 de la tarde. Lo llevaron rápidamente a su casa. Para su sorpresa, ni Susan ni la casa estaban iluminadas como de costumbre a las 6 de la tarde. Su esposa debería haber estado en casa al llegar por la mañana. Desempacó, puso su ropa sucia en el cesto y se puso ropa limpia. Como Susan aún no estaba en casa, a las 8 se preparó un sándwich de queso a la parrilla para la cena y se sentó frente al televisor, esperando ansiosamente el regreso de Susan. Estaba preocupado de que algo le pudiera haber pasado en el camino de regreso del trabajo. Comenzó a preocuparse, pero luego razonó que si hubiera ocurrido un accidente, alguien lo habría notificado. Si él no estaba allí, habrían dejado un mensaje. No podía quedarse tranquilo pensando en Susan, así que comenzó a caminar de un lado a otro por el piso. Ella no estaba disponible cuando él intentó comunicarse con ella por teléfono celular, probablemente porque el teléfono estaba apagado. Se preguntó por qué lo habría apagado. La sospecha de que algo no iba bien aumentó para cuando su teléfono celular personal sonó a las 9:20. Lo contestó. Descubrió a Susan al otro lado. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron, temprano, empecé a preguntarme si algo había salido mal. Ella parecía ansiosa.
Llamé a tu hotel, como de costumbre después de cenar, y me dijeron que ya te habías marchado. ¿Estás bien? Sí, en realidad es solo un pequeño cambio de estrategia. ¿Dónde estás? Estoy en casa. Acabo de terminar de limpiar la cocina. Ha sido una noche muy solitaria. ¿Estarás en casa el domingo como estaba previsto y dónde te vas a quedar? Mientras hablaba en la cocina, que estaba inquietantemente oscura, le aseguró a la persona que llamó que estaría disponible todo el día del domingo en su casa. Las negociaciones ya habían terminado. Lo habían trasladado a la sede de la empresa más temprano ese día y pudieron comunicarse con él a través de su celular. Los platos de su cena improvisada estaban apilados en el fregadero y no había señales de su esposa. No pasó nada fuera de lo normal hoy. Traté de comunicarme contigo en la oficina esta tarde. No, nada raro. Probablemente estaba involucrada con Ion Sner en ese entonces. Él me salvó durante la controversia de la cuenta Melrose esta semana, le debo una gran deuda de gratitud. Respondió con una voz que tenía algo detrás, algo que él no pudo descifrar al principio. Cariño, después de que pude arreglar ese desastre, parece que voy a conseguir esa asociación, el señor Jensen prácticamente me lo prometió. Dijo Susan. ¿No es genial? Seguro que lo es, cariño, tendremos que celebrarlo. Lamento no haber estado allí esta noche para empezar la celebración. No te preocupes por eso, amor, podemos empezar nuestra fiesta el domingo cuando llegues a casa. No llegues tarde. Te extraño mucho, estaré solo en esa gran cama sin ti esta noche. La conexión se cortó después de una breve charla sobre asuntos personales. Tenía un sabor amargo en la boca y el estómago se le retorcía. Estaba agitado, sentado allí temprano, pensando en todas las mentiras que Susan le había dicho esa noche. Antes de esa noche, él tenía la impresión de que su matrimonio y su amor eran sólidos como una roca. Siempre lo había aceptado sin cuestionar, pero ahora tenía dudas. A pesar de que Susan se quejó de la enorme cama temprano, él se quedó despierto hasta tarde, dando vueltas en la cama durante horas, hasta finalmente quedarse dormido. A las 7 de la mañana, se despertó y empezó a planear su día mientras miraba al techo. Se dio cuenta de que Susan no regresaría a casa. A las 9, su teléfono sonó en la oficina. Cortésmente pidió hablar con la señora Conroy, pero cuando la recepcionista, en lugar de Jennifer, atendió el teléfono, él le agradeció por informarle que la señora Conroy no estaba disponible. Le aseguró que el asunto no era urgente y prometió llamar nuevamente el lunes por la mañana. Eso debería funcionar, a las 9 del lunes. La señora Conroy debería estar en la oficina. ¿Puedes darme? La llamó y luego respondió cordialmente. Earl tomó su SUV después de obtener la información de contacto del Rolodex en el lugar de trabajo de su esposa. Solo cuando hacían excursiones a las montañas Cascado cuando usaban el remolque para acampar, usaban el Explorer verde oscuro que habían comprado para esos viajes. Aquellos que estaban familiarizados con el vehículo no sabían lo que era, así que dejó el Mercedes en el garaje y se dirigió a la oficina de Susan en Bell. Asegurándose de que el BMW gris de Susan no estuviera en el estacionamiento, condujo lentamente por él. Con el corazón pesado, buscó la dirección de la calcomanía de Ion que había visto en los cubículos de Rolodex en la exclusiva zona de Meder. Descubrió que era una área boscosa, con una cerca de ladrillo rojo de 8 pies rodeando la propiedad y los árboles altos proyectaban sombras pesadas. Cuando pasó lentamente, notó el BMW de Susan estacionado al lado del garaje, oculto. El camino circular se detuvo al costado del camino mientras su vista se nublaba. Tomó un momento para recomponerse y limpiarse los ojos. El desayuno se había desordenado tanto que parecía más un brunch cuando llegó a Belle para una parada rápida, sentándose a las 11:30. Pidió té y un gofre belga, no estando seguro de poder soportarlo, y decidió evitar el café por el malestar en su estómago. Con cuidado, terminó cada bocado, pagó la cuenta y salió del restaurante una hora después. Regresó a la carretera, pasando más allá de la propiedad de Sticker y comenzó a conducir. Poco a poco, notó que el auto de Susan seguía estacionado allí. Después de conducir sin rumbo durante más de una hora,
Pasó nuevamente por las calcomanías y no vio cambios en el vehículo de su esposa. La ira y la desesperación lo consumieron mientras conducía a casa, dejándolo pensando en qué había pasado con su matrimonio y la vida que alguna vez tuvo. Amado, ¿podrá volver a sonreír alguna vez?, reflexionó mientras caminaba por la casa, ocupando el resto del día. Preferiría comer bocadillos, bebidas de frutas y refrescos para calmar las extrañas sensaciones de hambre que cocinar una cena a las 9:45, justo cuando se estaba preparando. Cuando se metió a la cama, recibió otra llamada de Susan a su teléfono celular, que fue el único descanso. Una vez más, se quejó de la amplitud y la soledad de su cama en su ausencia, mientras trataba de sonar no confrontativa. Se quejó temprano y le dijo que no tenía idea de lo sola que era una cama tan grande. Podría estar tan confundido con Susan que ella tenía que saber lo que quería decir. Descartó el comentario como un simple reconocimiento de que ella estaba bastante sola en su cama. Justo cuando colgó, le confesó que la amaba más que a su propia vida. A medianoche, se metió en la cama y no pudo evitar preguntarse si ella lo amaba profundamente. ¿Había algo que ella estaba tratando de que él hiciera? ¿Era inherentemente sobre ella, no sobre él? ¿Por qué entonces salió mal? ¿Qué faltaba? ¿Es él capaz de proporcionarlo? ¿Estás ahí? Cualquier cosa que pudiera hacer para arreglarlo, incluso después de otra noche sin descanso, se despertó a las 8 de la mañana, todavía sin renovarse. Al escuchar a Susan entrar al garaje temprano, se sentó en la sala de estar con las persianas bajadas y las luces apagadas. Ya casi eran las 10, y había pasado la medianoche. Entró a la cocina un rato después, desde el garaje. Una bolsita para la noche en que la vio entrar, sentada en su gran sillón de cuero oscuro, usando una blusa roja sin mangas y una falda cruzada plateada de Campbell. Su blusa de seda tenía 2 botones abiertos en la parte superior, su cuello delgado brillaba, y llevaba unos pendientes y un collar, un regalo de él en su 3er aniversario. Ella parecía revitalizada y a gusto mientras caminaba por la cocina. Cuando se acercaba al fregadero, se detuvo de golpe, mirando el caos allí. No solo había descuidado lavar los platos del desayuno, sino que también se había olvidado de poner los vasos sucios de la noche anterior en el lavavajillas. Susan también notó la tetera calentando agua en la estufa. Con algo de aprensión, la mirada de Susan comenzó a vagar nerviosamente por la habitación. Se movió lenta y cuidadosamente por la cocina. Su única fuente de iluminación era la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas corridas en el comedor. Se detuvo para examinar las cortinas cerradas que enmarcaban las puertas corredizas de vidrio del patio antes de atravesar la habitación. Se aseguró de revisar cada rincón. Se deslizó en silencio desde la sala de estar hasta la chimenea, después de dejar su bolso de viaje en una silla en el comedor. Cuando levantó el atizador, se dio la vuelta para mirar la habitación una vez más. En ese momento, le llamó la atención su enigmática presencia mientras se reclinaba en su silla y tomaba un sorbo de té. «Oh, Dios mío, me asustaste». Cuando regresaste a casa, dijo la voz de Susan, temblando de preocupación. Hubo un silencio tenso antes de que él respondiera. El momento se alargó como si el tiempo se hubiera ralentizado. «Solo un par de días», respondió él con su tono habitual, pero agotado. Susan se hundió en el sillón de orejas frente a él, las rayas azules y blancas se difuminaron mientras sus rodillas se debilitaban. Ella se quedó atónita, en silencio. «¿Por qué no me lo dejaste saber? ¿Por qué no llamaste?» «¿Dónde te has estado quedando?», disparó ella, con las emociones a flor de piel. «Intenté llamarte el jueves por la tarde, pero no estabas. No estabas en casa y tampoco en la oficina». «Jennifer tampoco estaba allí», respondió él, con la voz cargada de emoción. Siguió bebiendo su té, dejando que el silencio flotara en el aire antes de agregar, «Estaba justo aquí cuando llamaste. Pasé la noche en esa gran cama vacía de la que siempre hablabas». Afuera, en Santo Domingo, el calor del pavimento se sentía mientras el sonido distante de las voces de los niños llegaba con la brisa, un marcado contraste con la tensión en el interior. El ladrido de uno de los perros llenaba el aire cuando cayó la noche. Las persianas y las cortinas de la sala de estar estaban corridas.
Aparte de los gritos ahogados de Susan, no se escuchaba nada más. ¿Querías contarme sobre eso, Susan? ¿Puedes hacerme entender lo que pasó antes? Continuó él con su voz plana y sin vida, mientras tomaba otro sorbo de té. De alguna manera, no creo que la cama en la que estuviste el jueves y el viernes por la noche fuera todo eso, solitaria. Con su cabeza temblando entre sus manos, cubriendo su rostro, Susan ahora lloraba abiertamente. Te amo, esto no tuvo nada que ver contigo, con nosotros, por favor trata de entender. Era algo que sentí que tenía que hacer, no tenía nada que ver con mi amor por ti, con nosotros, dijo entre sollozos. Eso no tiene sentido, Susan. ¿Cómo puedes estar engañándome? No es algo que tenga que ver con nosotros. Era algo que sentí que tenía que hacer. Estaba tratando de pagarle a John por lo que había hecho por mí. No tenía nada que ver con lo que siento por ti, con mi amor por ti, agregó, sorbiendo su té en silencio. Él observó a su esposa hasta que ella se levantó para llenar su taza. Se acercó a Susan desde la cocina y le preguntó si necesitaba algo. Ignorándolo, ella sacudió la cabeza en desaprobación, también hizo la vista gorda mientras él se sentaba nuevamente. Bueno, esposa, dime. ¿Por qué sentiste que debías justificar romper tus votos matrimoniales conmigo? No, oh, no. Él no haría nada de eso. Es un hombre muy honorable. Lo que hizo fue solo porque quería ayudarme y sabía que yo no lo haría responsable del desastre en el que estábamos. Él nunca pediría algo así, no esperaba obtener nada de ello, así que como no lo pidió, era demasiado honorable incluso sugerirte que rompieras tus votos. ¿Por qué te ofreciste como voluntaria? Es que yo. Estoy escuchando, ¿qué me estoy perdiendo? Estabas haciendo que todo esto sonara como un tonto, no fue así, era algo que él se merecía. Sigo diciéndote que no tuvo nada que ver contigo y conmigo, con nosotros. ¿Es algo que he hecho? ¿Algún problema con? ¿Yo que llevé a esto? Susan estaba casi gritando, no. Te sigo diciendo que no tenía nada que ver contigo, tenía que hacer algo para agradecerle por lo que hizo por mí, cuando me ayudó con Melrose. Lo hizo por ti y por mí, su ayuda nos beneficiará a ambos, esto no fue por mí, fue por él y no tuvo nada que ver con mi amor por ti desde entonces. Estás tan molesta que mi descripción de tu tris suena tonta y viscosa. ¿Esto significa que era hermosa para ti? Preguntó lentamente, con dolor, después de un momento de consideración. Una vez más, el silencio fue roto por la madrugada. ¿Recuerdas, Susan, cómo siempre te he prometido que soy tuyo y siempre me has asegurado que eres mía? Me lo has dicho muchas veces, normalmente sin que yo te lo pida. ¿Recuerdas cuando te dije que pensaba que debíamos estar juntos? ¿Recuerdas? La voz de Early salió sin emoción, pero Susan pudo sentir el temblor en sus palabras. Sí, te pertenezco. Esto no tuvo nada que ver contigo, nada que ver con nosotros. Oh, Susan, ¿cómo puedes decir una cosa y no otra, tan contradictoria? ¿No puedes ver la contradicción que diste? Una cosa que fue más importante para mí, la única cosa en todo el mundo de la que me sentí más orgulloso. Tú se la diste a otro hombre y estás sentado aquí. Al escucharte hablar, estoy empezando a creer que tienes poca intimidad contigo misma. Se la diste a un hombre que dices que ni siquiera te había pedido. Para escucharte hablar, estoy empezando a pensar que tuviste que rogarle que la tomara. Lo hace sonar como si no tuviera nada que ver conmigo, murmuró con un dejo de desesperación. Pero no significó nada, sigo aquí, nada en mí ha cambiado. Te amo totalmente, soy tuyo, Susan lloró. Todo lo que pasamos, formas, nosotros, tuviste una breve temporada en la cama de otro hombre, hizo una pausa, su voz temblaba mientras hablaba. Estabas haciendo cosas íntimas con otro hombre, cosas que solo deberían compartirse con alguien a quien amas. ¿Cuántas noches estuviste con él, Susan? ¿Eran solo esos dos? ¿Cuántos más había después? Preguntó él. Después de recuperar su compostura emocional, volvió a hablar, rompiendo un largo silencio. Sus palabras, una vez más, estaban desprovistas de cualquier emoción y, sin embargo, dijo, Susan,
no puedo evitar preguntarme cuántos otros hombres merecen de lo que por derecho me pertenece. Me dices que eres mía y luego te entregas así. Susan sacudió la cabeza en señal de negación ante las palabras de Early. Su cuerpo temblaba por los sollozos, sus hombros se hundían. Cruzó los brazos sobre su rostro, sus rodillas se elevaron y su cabello cayó hacia adelante para ocultar sus rasgos. Parecía encogerse sobre sí misma a medida que pasaban las horas. El hombre se sentó en contemplación silenciosa en su silla mientras su esposa permanecía oculta en la silla frente a él. Los únicos sonidos eran los que emanaban del mundo exterior, donde el vecindario estaba disfrutando del sol y de un ambiente tranquilo, hasta el apagado toque del mediodía. El reloj de la repisa era el único sonido que se escuchaba en la habitación, junto con el llanto de Susan. Susan, no sé a dónde vamos. Juro que te amo tanto ahora como el domingo, cuando me iba a Los Ángeles, pero no sé dónde estamos. Sigues diciéndome que tu traición no tiene nada que ver conmigo. No entiendes lo que has hecho. Mi confianza en ti se ha ido y no sé cómo puedo recuperarla. ¿Qué podrías hacer para recuperarla después de todo esto? Mientras tanto, si me sugieres que salga y te engañe, eso equilibraría la situación. Si tienes tan poco interés en mi fidelidad, me dice lo poco que aprecias la lealtad. Y segundo, 2 errores no hacen un bien, 2 errores son el doble de malos que uno. Gradualmente se levantó de su asiento, colocó la taza de té vacía sobre la chimenea y se dirigió al comedor. Abrió las persianas para ver su patio trasero soleado e impecable. Su voz se volvió tan baja que tuvo que gritar para que se entendiera lo que decía. Susan. Quiero sacudirte tan fuerte que tus dientes rechinen. Nunca antes había querido lastimar a una mujer, mucho menos a mi esposa. Mi amor, sería una muy mala idea si me encontrara con Ion Sner ahora, a pesar de tu insinuación de que fuiste tú quien lo sedujo. Susan hizo un leve ruido, tal vez negando que ella hubiera llamado la atención de John. Él continuó, dime que esta no fue su idea. Solo para arrojarte otro pequeño problema, ahora que ha probado tus frutas, que le diste sin ningún esfuerzo de su parte, ¿no va a esperar eso? Las frutas estarán disponibles para él más tarde, no importa lo que le expliques. Ahora tiene que considerarte fácil. Cuando él habló sobre Susan, su resistencia terminó abruptamente. Tal vez él no piense que estás disponible para nadie, pero creerá que estás disponible para él. Para él, eres fácil. Con el tiempo, perderá mucho respeto y valor por ti. Si queremos de alguna manera que este matrimonio funcione, vamos a tener que enfrentar esto hora a hora, día a día, semana a semana en esta casa mientras tratamos de reabrir la comunicación. Continuó con una respiración profunda, casi susurrando, no sé si se puede hacer. Sé que no podemos tomar decisiones hoy. Pasarán meses, tal vez años, antes de que podamos volver a estar verdaderamente cómodos el uno con el otro. Esta noche dormiré en la habitación de invitados. Mañana reemplazaremos nuestra cama tamaño king con una cama de tamaño completo para cada uno de nosotros. El dormitorio principal es lo suficientemente grande. De alguna manera, si trabajamos duro en ello, podríamos ser capaces de superar esto si ambos queremos que funcione. En este momento, me pregunto si, por ahora, esto es lo mejor que puedo hacer. Después de mirar hacia su soleado patio trasero, me di la vuelta para regresar a la sala de estar y fue como mirar dentro de una cueva oscura. Estoy dispuesto a intentarlo. Podemos hablar sobre lo que significa el matrimonio para cada uno de nosotros. En los próximos meses, tal vez podamos salvar esto. Susan, te amo, salí después de abrir las puertas de vidrio que conducían a la terraza. Los gritos de mi esposa sonaron cuando empujó la puerta para cerrarla. De todos modos, avancemos rápido hasta que bromeamos sobre cierta situación. Mencionó haber tenido un accidente automovilístico el día que se suponía que nos íbamos a reunir en persona, y tuvo que pagarlo de manera rara. Incluso me pidió que mantuviera ciertos detalles en secreto. En ese momento, pensé que solo era una broma, porque, ya sabes, la gente lidia con pequeños accidentes todo el tiempo. Entonces respondí en broma que me sobornara y pensé que todavía estábamos bromeando. Lo siguiente que supe fue que me pidió mi número, y en broma le envié mi número de cuenta pensando que era parte de la broma.
Pero luego, de la nada, me envió dinero. Me tomó por sorpresa porque nunca esperé que realmente lo hiciera, y tuvo el descaro de hacerlo. Digo que no bromea sobre el dinero, y luego, 2 días después, me topo con algo impactante. Resulta que está casado. Tuve el presentimiento de investigar más a fondo su cuenta y, aquí está, encontré un video del día de su boda. Es una locura porque ni él ni su esposa tienen fotos juntos en sus cuentas, así que no tenía idea de que estaba casado. Ahora no sé qué debería hacer. Tercera historia, soy un padre soltero de 43 años con una hija de 17 años. El novio de mi hija, que tiene la misma edad, también tiene un padre soltero que es bombero como yo, aunque en diferentes ciudades. Recientemente me contó que su novia de 5 años lo engañaba. Todo comenzó de manera bastante inocente, con ella teniendo que colaborar con una compañera de trabajo en un proyecto en el trabajo. Inicialmente, él entendió cuando ella canceló las fechas para el proyecto, pero las cosas cambiaron cuando ella comenzó a pasar más tiempo con su compañera de trabajo que con él. Extrañamente, ella nunca reconoció sus preocupaciones. En lugar de eso, arremetió con declaraciones como, ¿por qué? Creo que te estoy engañando. Esto duró una friolera de 5 meses, durante los cuales prácticamente vivió con su compañera de trabajo. En su aniversario, había planeado una velada especial y había reservado una habitación en un resort, solo para que ella cancelara porque la compañera de trabajo quería ir a Walmart a mirar cortinas. Esa fue la gota que colmó el vaso, y él la confrontó. Su respuesta fue indiferente, no la estoy engañando y eres una idiota. Sorprendentemente, solo unas semanas después de su ruptura, descubrió que ella estaba embarazada de 3 meses del hijo de su compañero de trabajo. Él sabía que no podía ser porque no lo habían hecho. No habían tenido intimidad durante al menos 7 meses debido a su apretada agenda de trabajo. La compañera de trabajo negó la paternidad y rápidamente se mudó a otra ciudad. Luego, de la nada, apareció en su casa mientras yo estaba allí, diciendo que necesitaban superarlo e insistiendo en que todavía tenía una responsabilidad con el bebé, aunque no era suyo. Simplemente le dio una mirada en blanco, entró y cerró la puerta con llave. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Relatos de Relaciones. Si estas historias te conmovieron, presiona el botón de suscripción y activa la campana de notificación. No te pierdas la próxima montaña rusa emocional de relaciones. Tu apoyo significa mucho y estamos ansiosos por compartir contigo más historias fascinantes. Hasta la próxima, recuerda que cada relación tiene una historia que vale la pena contar. Nos vemos pronto.